todos, esta vez la introducción la daré yo y no Boy Moon, porque él está un poco adolorido de su garganta, ya que como verán el cómic es bastante largo. Este cómic es inspirado en el extra del capítulo 96 de la novela, y es muy bello, así que espero apoyen este video porque Boy Moon le puso mucho empeño en el doblaje. Como ya saben, la artista y la personita que los tradujo estarán en la descripción para que las apoyen y les den mucho amor. Y como último aviso quería decirles que algunas imágenes tienen mala calidad y no es por nosotros, las imágenes cuando las descargamos ya estaban así. Espero no les moleste y sin más que decir, disfruten el cómic. Esa persona luce muy familiar. ¿Quién será? ¿Mushiri? Señor Mu, parece que no pueden verme. ¿Podría ser que llegue a un sueño onírico donde ni siquiera Luo Binge tiene control? Su Excelencia, se refiere a mí como Señor Mu. ¿Admites o no ser miembro de la secta de la montaña Kankyok? Si lo admito o no, ¿importa? Si no lo admites, ¿por qué sigues llamando a Shen Xingxiu como Shizun? Si lo admites, deberías llamarme Shishu. ¿Por qué lastimaste a los discípulos de la montaña Kankyok y me raptaste aquí? Señor Mu, por favor venga a ver a mi Shizun. Shen Xingxiu se autodestruyó y murió ante todos en la ciudad de Huayue, y su poder espiritual se dispersó. Ahora me temo que incluso el cadáver ya se pudrió y se descompuso. No conozco ningún método para devolverle la vida a la gente. Señor Mu, por favor solo eche un vistazo. ¿Qué método usaste para preservar su cuerpo? El señor Mu es el señor de la cumbre Qian Cao. Sabes mejor que yo cómo preservar un cuerpo sin dañarlo. Transferir fuerza espiritual en el cuerpo de Shen Xingxiu no tiene ningún efecto. Solo detiene la pudrición del cuerpo y gastarás demasiada energía espiritual. Si no lo haces un día, todo tu esfuerzo será para nada. Siendo sincero, no creo que Shen Xingxiu... La habilidad médica de la cumbre Qian Cao es la mejor del mundo. Creo que debes de tener una solución. ¡No hay solución! Si no la hay, entonces crea una. Hasta que encuentres una solución. No regresarás a la montaña Kankyok. Shizun. ¿Ah? Luo Binge. Por un momento creí que me habías visto. Esa postura y esos movimientos. Recuerdo haberle realizado esa acción a Luo Binge antes, no mucho tiempo después de que Luo Binge se mudara a la casa de bambú, en una noche de invierno. Mientras descansaba se escuchó un sonido. No recuerdo que Luo Binge se aventurara fuera en medio de la noche en la trama original. Luo Binge. ¡Shizun! ¿Qué estás haciendo? Shizun, te desperté. El ruido de este discípulo despertó a Shizun. Lo siento mucho. Salí porque no quería perturbar el descanso de Shizun. No esperé que aún así... Este maestro aún no dormía. Este niño no quería que el ruido lo despertara porque salió a aplicarse la medicina afuera. Temo que el dolor que sienta puede ser realmente insoportable. ¿De dónde salieron las heridas de tu cuerpo? No es nada. Este discípulo no se ha cultivado lo suficiente. Por eso sufrí más heridas menores de lo normal. ¿Fueron los discípulos de la cumbre Baishan otra vez? ¿No es así? ¿Qué te dije? Si no puedes ganar, huye. ¿Obedeciste? Pero si lo hago traería vergüenza y humillación a la cumbre Qinjing. Golpeando solo porque no les cae bien a alguien. ¿Qué diferencia hay entre ellos y los bandidos que hay bajo esta montaña? Si lo decimos de esta manera, ¿es vergonzoso para la cumbre Qinjing o para la cumbre Baishan? Iré a buscar a Liu Qing ahora mismo. Hay 365 en un año. Si se tomara aunque sea un día para controlar a ese grupo de discípulos, no estarían tan disciplinados y fuera de control. Shizun, no puedes.
Si tú y Liu Shizu discuten de nuevo por culpa de este discípulo, entonces yo... ¡Ay! Shizun, no todas las heridas fueron hechas por los hermanos de la cumbre Baishan. Es porque me caí y me golpeé en mi práctica de cultivo que ahora estoy de esta manera. La práctica de cultivo requiere una secuencia adecuada de progresión. ¿Cómo puedes forzarlo tanto? Un retoño como tú. ¿Qué vas a hacer si tu base se desmorona? Estarías arrepentido por el resto de tu vida. Entra. No es necesario. Entrar interrumpiría el descanso de Shizun. Debo de pensar en un método para disciplinar a esos discípulos violentos de la cumbre Baishan. Tomaré prestada la mano de Liu Qingge para enseñarles. ¡Qué descanso! Ya que te he visto, ¿cómo puedo dejarte herido aquí afuera? La cumbre séptima se atreve a molestar a la segunda de antigüedad. ¿Cómo puedo tolerar esto? Detrás de las escenas de rodaje Sueño Profundo, Shen Qinkyu jugó dos roles. Originalmente, Shen Qinkyu planeó dejar que su doble actúe como él que dice las líneas para que él pueda aprovechar la oportunidad de dormir y ser abrazado por Binge. Algo no está bien. Yun Shang está de mal humor. Los dos están ensayando sus líneas. Te desvistes, lo abrazas irresistiblemente, no lo puedes besar ni... ¿Qué? ¡Exijo un cambio de guión! Yaces en la cama fría y dura. Aquí hay una línea. Deja que este maestro te ayude. Shizun, ¿qué estás haciendo? Aplicando medicina para ti, frotando la sangre. Shizun, no. No es necesario, lo haré yo mismo. ¿Acaso puedes ver los moretones de tu espalda? Solo lo aplicaré en todas partes. Tonterías. La cumbre Qiankao envía una cantidad fija de medicina. No puedo dejar que la derroches así. Las orejas de Liu Bing están muy rojas. Parecían estar a punto de derramar sangre. Probablemente se siente avergonzado de haber sido golpeado. ¿Estoy presionando fuerte? Un hombre varonil como tú debería de soportar este pequeño dolor. No es dolor. ¿Por qué estás siendo tan ruidoso? Ignorando completamente los modales. ¿Cómo puedes ser un discípulo de mi cumbre Qinjing? Este discípulo está bien. Solo con la medicina no quiero que Shizun desperdicie su energía espiritual. ¿Esto es cómodo? ¿Incómodo? ¡Imposible! ¿Acaso me acordé mal de estos puntos de acupuntura? Esta cantidad de poder espiritual debería de estar bien. ¿Cómo puede temblar de esa manera? ¿Es que yo... soy discapacidad y desafortunado en proporciones legendarias? Por fin terminó. Shizun... Me temo que no es lo suficiente rápido usar solo el poder de la palma de mi mano, así que quédate aquí por un tiempo. Las heridas de tu cuerpo estarán casi curadas después de que mi energía espiritual haya recorrido tu cuerpo. Será más eficaz que la medicina que te estaba aplicando. Shizun, tengo medicina por todo el cuerpo. Te estoy ayudando con tus heridas. ¿Por qué te retuerces? Shizun, suéltame. Esto no está funcionando. Luo Binge, no eres Ning Jing para ruborizarte y actuar todo tímido. ¿Acaso tienes miedo de que te coma? Shizun quiere decir que no trataría a Ning Shiye de esta manera. Naturalmente no. Entonces, si no fuera Ning Shiye, si otros discípulos resultaran heridos, ¿Shizun tampoco lo haría? ¿En qué estás pensando? Tranquiliza tu mente y regula tu respiración. Caliente. ¿Por qué hace tanto calor? ¿Es posible que la pérdida de energía espiritual de Luo Binge pudiera provocarle una fiebre tan alta? ¡Luo Binge! ¡Shizun, lo siento! ¿Qué diablos? ¿Qué está mal? ¿Por qué lo sientes? ¡Vuelve aquí! No, Shizun, no puedo verte ahora mismo.
No vengas, pase lo que pase. ¿De dónde le estalló esa adrenalina? ¿Por qué no puedo alcanzarlo? Luo Bingue, detente. Enfrente está el acantilado. Sube. ¿Qué haces sentado ahí todavía? No, Shizun, permaneceré aquí. Déjame quedarme un rato más y estaré bien. Shizun, no bajes. El agua está fría y sucia, no deberías mojarte. ¿También necesitas que este maestro te ayude a levantarte? Shizun, yo... solo deberías dejar que me quede aquí solo. Shizun, no hagas esto, no hagas esto. Uy. ¿Por esta noche no has creado suficientes problemas? Deja de moverte. ¿No vas a parar? Un poco pesado. Shizun, yo solo debería de volver a la leñera. Luo Bingue, ¿qué es lo que te pasa esta noche? Actuando todo tímido e intentando escapar de todas las maneras posibles. Cualquier desconocido pensaría que este maestro te hizo algo gravemente pecaminoso. El Luo Bingue de esa noche estaba lleno de vergüenza y había destruido por completo su imagen. Pasado oscuro. Este era el pasado oscuro de Luo Bingue. Más tarde recordaría ese incidente y se burlaría de él con él, pero Luo Bingue ni siquiera se sonrojaba. Mientras crecía, también se había vuelto más desvergonzado. Estaba en la edad de emocionarme fácilmente y con mi persona favorita abrazándome fuertemente. Dime, Shizun, ¿cómo podría haberme controlado? Discerniendo mi propia mente sin poder reprimir las acciones de mi cuerpo, y temiendo que lo notaras. Aparte de ese comportamiento embarazoso y feo, ¿qué más podría haber hecho? Este sueño del que no puedo salir es largo y aburrido, al igual que la vida de Luo Bingue en el Palacio Huanghua. Durante el día, pasó la mayor parte del tiempo en el frío pabellón Huanghua, trayendo archivos para su procesamiento. Es raro verlo trabajar correctamente. No pensé que fuera en este sueño que podría echar un vistazo más de cerca de cómo se ve cuando maneja los asuntos oficiales solo. Todavía conserva sus hábitos anteriores e insiste en cocinar todos los días. Por la mañana es un refrigerio hermoso y delicado. Al mediodía son 4 platos y una sopa. Y por la noche es un cuenco de congue. Fue como el primer cuenco que hizo para mí por primera vez. A nadie le importaba, pero todavía insiste en seguir la rutina habitual de la cumbre Qingjing. Parece que espera que me despierte de repente un día, abra los ojos y no necesite esperar para comer enseguida. A veces Luo Bingue se iba la mayor parte del día, generalmente cuando el lado demoníaco tenía un caos que otros no pueden resolver, por lo que él mismo tiene que lidiar con eso. Casi nunca resultaba herido, a excepción de ese día. Shizun, algo sucedió afuera. Este discípulo volvió tarde hoy, así que no hay congue. Si no hay, no hay. No importa. Liu Qingyi rescató a Mu Qinfa. Si se lo lleva, no importa. De todos modos, Mu Qinfa solo decía, no hay ninguna manera. No servía para nada. ¿Cómo puedes hablar mal de tu Shizu? Son las marcas de la espada de Liu Qingyi. Esa vieja herida es... Cuando los discípulos de la cumbre Baishan me golpeaban, Shizun ideó un método para vengarse de ellos. Shizun, ¿cuándo se vengará del propio Liu Qingyi? No hay nada que hacer, no puedo ganarle. Shizun... Shizun, no puedo aguantar más. De verdad, Shizun, si no despiertas, yo... no puedo aguantar más. Duele. Lo harás, tú aguantarás. Duele. Siento que el dolor estalló en mi pecho. Sostendrás este cuerpo frío y sin vida, abrazándolo casi 2000 de estos días y noches. Shizun, despierta. Shizun. Shizun, ¿qué te pasa? Había experimentado una crisis en mi cultivo. Por la noche cerré mi conciencia y no tuve tiempo de controlar mis sueños. Debí haber fallado en contener mi poder. Y dejé que Shizun cayera en el sueño. Shizun, ¿qué soñaste?
¿Estás herido? Yo... Shizun, di algo. Shizun... Shizun, ¿qué te pasa esta noche? Esta noche siento que me gustas demasiado. Shizun, yo quizás no pueda ser gentil. Hablas como si siendo gentil no harás que duela. Lo soportaré con mucho gusto.